Unidad 3, parte 2, recipientes y depósitos de revolución de pared delgada. Bien, antes de empezar esta parte 2, vamos a aclarar de que lo que aquí vamos a hacer es revisar una serie de conceptos de hidrostática y también dos teoremas que utilizaremos bastante en el análisis de los problemas de esta sección. Vamos a empezar con los teoremas. El teorema 1, que vamos a ver, dice: dada una envolvente delgada de forma cualquiera, esa envolvente delgada es esta curva que está aquí, bajo una presión efectiva P. O sea, esto realmente, imagínense que es realmente como un balón, o es una membrana que está sometida interiormente a una presión P sub I, a un gas, llena de un gas. Al ser un gas, la presión es la misma en todos los puntos. Entonces, la suma, el teorema dice que la suma de los esfuerzos interiores normales, estamos hablando de esta resultante, a la sección es igual al empuje ejercido por la presión sobre el área plana comprendida en el interior de la sección. Entonces, si cortamos, esto significa que si cortamos con este plano pi, esta envolvente, esta superficie que está aquí, sometida a presión, y simplemente para calcular R, o sea, la respuesta o la resultante que ejerce la presión interior de esta envolvente delgado, de este recipiente de presión, simplemente tenemos que multiplicar esta área por la presión interior correspondiente, siendo la dirección de esta R, de esta resultante, perpendicular al plano pi. Eso es lo que nos dice el teorema. Entonces, para poder resolver este problema, vamos a mirar algunas cuestiones que están aquí explicadas. Primero que nada, vamos a algo que no, de alguna manera no lo utilizamos, pero sí lo voy a explicar, es de que, por ejemplo, si analizamos este elemento que está aquí, o sea, la superficie del plano pi, al cortar la membrana, provoca esta superficie que está aquí. Entonces, en esta superficie, si aislamos un pequeño elemento que está ahí, ese pequeño elemento estamos viendo amplificado aquí. Entonces, en la dirección perpendicular al espesor, podemos encontrar una tensión por esa área, donde esta tensión es la tensión que aparece en la membrana. Si nosotros proyectamos esa tensión por el área, que finalmente esto representa una fuerza, proyectamos en la dirección, en esta dirección que no es otra que la misma dirección que R, entonces vamos a tener este componente. Lo que estamos hablando acá, en otras palabras, es que tenemos que tener en cuenta que esta tensión que se da aquí no es igual a esta tensión que se da aquí. Vamos a ver. Entonces, resumiendo, si hacemos este análisis aquí, podemos perfectamente entender entonces que esta tensión en la dirección de R no va a ser igual a la tensión en la dirección
de la perpendicular a la superficie media de la membrana que está aquí indicada. Entonces esto es por un lado. Por otro lado, también aquí tenemos unas ecuaciones que nos ayudan a comprender o a deducir por qué R es igual a la presión por esta área. Eso se obtiene de estudiar simplemente un elemento como el que está ahí indicado, que es un elemento de área diferencial A, que está también acá, y proyectamos esta área multiplicando por su coseno de phi, donde phi es el ángulo que forma la normal con la dirección perpendicular al plano pi. Y de esa manera obtenemos un componente de R. Ahora, lo que nosotros queremos es sumar todos estos componentes que aparecen en todos los puntos de la superficie, con lo cual construimos esta integral. Esto no miramos por ahora, y teniendo en cuenta que esta área proyectada es igual a esta área por el coseno de phi, finalmente llegamos a la expresión que estamos queriendo demostrar. Esta expresión que está aquí, combinada con esta información, o sea, este valor de tensión que está aquí, nosotros la vamos a utilizar en algunos problemas en breve. Bien, el segundo teorema se refiere a líquidos y a superficies que están sumergidas dentro de esos líquidos. El teorema 2 dice, si una superficie pi, la superficie que se refiere es esta superficie que está sumergida, esta vendría a ser el borde de esto vendría a ser una superficie de algún líquido, y dentro de esa superficie estamos analizando un trozo, un pedazo rectangular de agua que está sobre la superficie. Entonces todo esto que está aquí en realidad es un volumen de ese líquido que está empujando o presionando hacia abajo. Eso es lo que a eso se refiere el teorema 2. Entonces, prosiguiendo, si sobre la superficie pi, que es esta, actúa la presión de un líquido, la componente vertical R de las fuerzas de presión sobre esta superficie pi será igual al peso del líquido en el volumen situado sobre la superficie. Bien, aquí tenemos algunas definiciones que son importantes, como por ejemplo el peso específico del líquido, la altura en un punto dado, la profundidad y la resultante. Entonces, esto para demostrarse, sencillamente analizamos el peso de este paralelepípedo que está aquí. Y ese peso es el área por la altura por el peso específico, que es área, que también se puede escribir como presión por área. Pero la presión es justo lo que acabo de decir, que es peso específico por la altura. Entonces, la altura por el área vendría a ser el volumen de este paralelepípedo. Entonces, finalmente, si sumamos todos estos paralelepípedos en todas las posiciones por encima de la superficie, se llega a la conclusión de lo que está transmitiendo el teorema 2.
Bien, algunas consecuencias de este teorema. Acá tenemos la paradoja de la hidrostática, es un tema también ya visto anteriormente. Lo que dice esto es, en estos tres recipientes de formas diferentes, que tienen cantidades de líquidos diferentes, estos volúmenes de líquidos son todos diferentes. Si la base tienen superficies iguales, entonces la fuerza sobre esa área en los tres casos van a ser iguales. ¿E iguales a qué? Iguales al peso del volumen del líquido que está aquí. Fíjense que en los tres casos van a ser iguales a este volumen. Entonces, esto dice el análisis de lo que acabamos de ver y al cual se llama paradoja de la hidrostática. Aquí tenemos en realidad 6 problemas diferentes en donde estamos de alguna manera poniendo un desafío para que ustedes analicen utilizando las técnicas de los diagramas de cuerpo libre. Vamos a analizar primero este caso que está aquí. Lo que hacemos aquí es cortamos y analizamos este pedazo Este sería el diagrama de cuerpo libre. Entonces aislamos. Cuando aislamos aparecen estas fuerzas o las componentes de una tensión que proyectadas en la dirección vertical dan esa fuerza. Y lo que dice aquí es de que la resultante de estas fuerzas verticales van a ser igual al peso del líquido que está aquí. Si el corte lo hacemos aquí y analizamos, entonces esta fuerza va a ser también igual a esta, y así sucesivamente en todos los casos. O sea, en estos 6 casos, el volumen de la parte o el peso del líquido de la parte sombreada va a ser igual a R, y R va a ser igual a N por seno phi. La propuesta es que analicen en sus casas, repitan este ejercicio, y les voy a dar otro ejemplo para ayudarles. Por ejemplo, en este que está aquí, la idea es hacer un corte para analizar, en donde aislamos toda esta parte y ahí van a aparecer tensiones en estas direcciones, el peso de todo esto, y ahí al hacer suma de fuerzas en la dirección vertical vamos a poder ir deduciendo lo que aquí está indicado. Bien, en el caso de tubos y aros de paredes delgadas, aquí lo que vamos a nosotros destacar es que si hacemos un análisis de la deformación circunferencial y la deformación radial, encontramos que ambas son iguales. Y esto se deduce simplemente escribiendo la expresión de la deformación unitaria circunferencial, que es la variación de la longitud de la circunferencia dividido la longitud de la circunferencia inicial. El numerador está expresado acá, o sea, esta variación es C menos C sub 0 dividido C sub 0. Finalmente esto se puede reescribir como está aquí,
restando miembro a miembro, finalmente sale lo que queríamos demostrar. Esta relación se usa bastante en los problemas, por eso la estamos escribiendo, y se recomienda, cualquier duda, volver a repasar esto, porque en los problemas lo vamos a usar directamente. Rueda maciza. Esto es lo que puede ocurrir, por ejemplo, con una rueda de una carreta que tiene una planchuela en el exterior de acero. Esto sería acero, por ejemplo, y esto madera. Entonces, este sería el caso que podría darse esta situación. Y acá obtenemos algunas conclusiones que son muy importantes. La primera, que podemos demostrar lo que vimos en la lámina anterior, que las deformaciones circunferenciales, o sea, en esta dirección, son iguales a las deformaciones unitarias en las direcciones radiales. Pero además de eso, acá hay una cuestión adicional muy importante, y es que si nosotros aislamos un elemento diferencial cualquiera y decimos que este elemento tiene deformaciones epsilon x y epsilon y, se puede ver de que estas deformaciones son iguales. O sea, epsilon x va a ser igual a epsilon y finalmente igual a la tensión en x por la ley de Hooke. Esta es la ley de Hooke, dividido E menos mu sigma x sobre E menos mu sub z sobre E. Esta es la ley de Hooke. Bien. Y por otro lado, teniendo en cuenta que estas tensiones son iguales a P y la tensión en la dirección perpendicular a esta rueda, o sea, sigma z es 0, reemplazando todo aquí, se puede ver de que es posible calcular las deformaciones en X, en y la deformación radial. Estas expresiones son también importantes para la solución de problemas. Una sugerencia para la casa: hacer la deducción de esta expresión teniendo en cuenta lo siguiente: una dirección cualquiera, corten un pedazo cualquiera, aíslen este pedazo y calculen cuánto vale esta tensión en esta dirección. Y van a encontrarse con que es igual a P. O sea, en cualquier elemento que encontremos aquí, las tensiones son iguales a P. Esto es, si se fijan, algo similar a lo que ocurre cuando estamos dentro de un líquido sumergido. O sea, en un punto de un líquido sumergido, las tensiones en todas las direcciones son iguales. Las presiones, que son iguales a las tensiones. Y eso también se llamaba principio de Pascal. Acá no hay principio de Pascal, esto no es un líquido, pero se da la misma situación. Podemos hacer también análisis en reservorios cilíndricos. Si nosotros cortamos, según esta dirección, este cilindro, según una dirección perpendicular al eje, y equilibramos las tensiones que aparecen en la membrana, y por otro lado las presiones internas, nosotros podemos obtener esta ecuación que está aquí aplicando sumatoria de fuerzas. Asimismo, aplicando Pascal, podemos obtener esta otra ecuación que está aquí. O sea, este problema
siguiendo ese procedimiento, permite calcular las tensiones en ambas direcciones y X, Y sin ningún inconveniente. En la dirección Z, que vendría a ser perpendicular a este elemento que está aquí indicado, o sea, según el espesor, en esa dirección la tensión no existe. ¿Qué es lo que se suele hacer acá? Como los problemas con los que nos encontramos con los reservorios cilíndricos tienen a veces necesidades de cálculos de deformación, tanto longitudinal como radial y volumétrica, suele ser importante tener presente cómo calcular estas deformaciones en los problemas. Acá están indicadas algunas de ellas. Por ejemplo, en la dirección radial, que no es otra cosa sino la dirección Y, aplicando la ley de Hooke, podemos encontrar que la deformación y por supuesto también estas tensiones que están aquí, obtenemos esta expresión que está aquí indicada. En la dirección longitudinal, o sea, en esta dirección, según la dirección X, aplicando la ley de Hooke, volvemos a obtener esta expresión que nos permite saber cuánto se estira el reservorio en la dirección longitudinal. Y aplicando la deformación volumétrica, sumando las deformaciones principales, podemos tener cuánto es lo que cambia a nivel volumétrico. Por supuesto, fíjense que aquí ya tenemos la deformación en la dirección 1, que es en X, la deformación en la dirección 2, que también es en 3, y se suman estas direcciones que están acá indicadas. En un reservorio esférico también se puede hacer el mismo análisis. Aquí se muestran las ecuaciones que se pueden obtener para calcular sigma X, sigma Y, recordando que por la ecuación de Laplace, sigma Y sobre R más sigma X sobre R es igual a P sobre E. Entonces de ahí se va obteniendo todas estas expresiones que están aquí indicadas. Y por otro lado también, como la epsilon en la dirección X y epsilon en la dirección Y son en realidad deformaciones circunferenciales, habíamos nosotros aprendido que la deformación radial es igual a la deformación circunferencial. Por lo tanto, nuevamente se puede obtener la deformación volumétrica y básicamente cualquier otro componente que pueda ser útil para la solución de problemas